Vamos a ver en este vídeo las distintas formas en las que vamos a poder expresar un número complejo. Bueno, las dos primeras de ellas ya las hemos visto, son lo que se conocen como forma binómica y forma cartesiana. Recordemos que hasta ahora hemos trabajado los números complejos pues expresados de esta forma, a más bi, con a y b números reales, ¿vale? Esa es la forma binómica. O bien también lo que hemos identificado anteriormente como un par de números reales ordenados a b, ¿vale? Es decir, un elemento de R2. ¿Vale? Pues a ese tipo de elementos también es una forma que tenemos de representar los números complejos y a esa le vamos a llamar forma cartesiana. Así que hasta ahora hemos trabajado con estas dos, forma binómica y forma cartesiana respectivamente. Bueno, vamos a ver que un número complejo se puede expresar de más formas. Vamos a ver en concreto la forma polar y forma trigonométrica, aunque hay alguna más, pero estas dos son esenciales ahora mismo. Para ello, pues vamos a coger un número complejo, ya sabemos, en forma binómica a más bi o como par ordenado AB, vamos a llamarle P a ese número complejo. Podemos observar que se forma un triángulo rectángulo, esta es la coordenada a la parte real A, la parte imaginaria B. Se forma aquí un triángulo rectángulo, a la hipotenusa vamos a llamarle R, a este ángulo, el que forma esta hipotenusa a partir de la dirección positiva del eje X vamos a llamarle tita, y podemos observar que este número complejo se puede también describir o se puede alcanzar conociendo este número R y este ángulo tita, esta distancia al origen R y este ángulo tita. Bueno, pues para ello vamos a formalizarlo. Ya hemos dicho, tenemos el número complejo P de la forma A más BI o el par ordenado AB. Bueno, pues con ese módulo de este vector y este ángulo podemos alcanzar ese punto. Pues a esas variables vamos a llamarle o vamos a simbolizarlas como R y tita. Como hemos dicho, R, al tener aquí un triángulo rectángulo, pues por el teorema de Pitágoras, ese R sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, pues lo que le vamos a llamar módulo, también en algunos sitios se llama valor absoluto, del número complejo Z, el a más bi, y lo vamos a denotar con este símbolo. Y tita, observemos que la tangente de este ángulo tita es b partido a, por lo tanto tita es arco tangente de b partido a, pues le vamos a llamar argumento o amplitud del número complejo Z y lo vamos a denotar de esta manera, ¿vale? Con este símbolo que tenemos aquí. Bueno, pues observemos la relación entre la parte real A, la parte imaginaria B, el módulo R y el argumento tita. Observemos que en este triángulo rectángulo coseno de tita es cateto contiguo partido hipotenusa, así que A partido R, por lo tanto el A, si despejamos, es R coseno de tita. Observemos que no estamos aquí, simplemente lo único que estamos haciendo es pues relacionar la parte real y ahora relacionaremos la parte imaginaria de un número complejo con el módulo y con el argumento, es decir, básicamente una fórmula para pasar de una a otra o obtener a partir de unos a otros, ¿vale? Bueno, pues de la misma manera, seno del ángulo tita es cateto opuesto partido hipotenusa, B partido R, por tanto B es R seno de tita. Observemos que aquí anteriormente tenemos cómo calcular R y tita a partir de A y de B, y aquí tenemos justo lo contrario, cómo calcular A y B a partir de R y de tita. Es decir, lo que tenemos es cómo pasar de una forma a otra. Bueno, pues vamos a ponerle nombre a esta forma. Si el número complejo A más B y lo expresamos con su módulo y con su argumento, es decir, con R y con tita, con el módulo y con el argumento, pues a esta forma le vamos a llamar forma polar de ese número complejo. Bueno, pues vamos con la última forma que vamos a aprender de momento. Para ello, pues antes vemos que, hombre, evidentemente un número complejo puede tener infinitos argumentos, porque si tiene un argumento tita, pues tita más 2pi también puede ser argumento, tita más 4pi también puede ser argumento, es decir, ese ángulo más cualquier número de vuelta. Bueno, pues mientras no digamos lo contrario, siempre tomaremos el argumento del número complejo como un ángulo que esté, entre comillas, en la primera vuelta, es decir, entre 0 cerrado y 2pi abierto. Aunque hay otras aplicaciones de ingeniería y de física donde toman otro intervalo distinto, ¿vale? Mientras sea un intervalo de amplitud 2pi, pues sigue valiendo. Bien, pues volvemos a donde estábamos. Hemos visto que la parte real era R coseno de tita, que la parte imaginaria era R seno de tita, por lo cual si cogemos un número complejo de la forma A más BI y sustituimos el valor de A por R coseno de tita y el valor de B por R seno de tita, tenemos esta expresión que hay aquí, que sacando factor común, la R, pues lo podemos expresar así. A esta forma de expresar un número complejo, el módulo por coseno del argumento más I seno del argumento se conoce con forma trigonométrica de ese número complejo. Bueno, pues para terminar este apartado vamos a centrarnos un poquito en
ver las propiedades que tiene sobre todo el módulo de un número complejo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es verdad, qué no es verdad, y a partir de ahí también vamos a ver un poco su interpretación geométrica porque tendrá la utilidad en temas posteriores de variable compleja. Bueno, pues para ello vamos a coger m números complejos, de z1 a zm, que sean números complejos. Recordemos que el módulo de un número complejo a más bi no es más que la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, pues podemos demostrar que se cumplen, entre otras, las siguientes propiedades. La primera, que el módulo de un producto de dos números complejos es el producto de los módulos de ambos números complejos. Se puede extender, evidentemente, a un número finito de números complejos que estén multiplicando. Pues el módulo del producto de z1 hasta zm es el producto de esos m módulos, del módulo de esos m números complejos. De la misma forma, si tenemos un cociente de dos números complejos, evidentemente siempre que el número complejo del denominador no sea nulo, para que esté bien definida la operación, el módulo de un cociente de dos números complejos es el cociente de los módulos. Desigualdad triangular, el módulo de la suma de dos números complejos siempre es menor o igual que la suma de los módulos de esos dos números complejos. Se puede extender también a m números complejos. El módulo de la suma de m números complejos siempre es menor o igual que la suma de los módulos de esos m números complejos. De la misma forma, el módulo de la suma de dos números complejos siempre es mayor o igual que la diferencia de los módulos. Y también de la misma manera, el módulo de la diferencia de dos números complejos siempre es mayor o igual que la diferencia de los módulos de esos dos números complejos. Bueno, pues terminamos incidiendo, como hemos dicho, en la interpretación geométrica que tiene el módulo de un número complejo. Hemos visto que el módulo de un número complejo representa la distancia desde ese número complejo, desde el punto que tiene ese número complejo hasta el origen. Por lo tanto, si indicamos, por ejemplo, el módulo de la diferencia de dos números complejos, pues eso va a representar la distancia entre esos dos puntos, entre el número complejo z1 y el número complejo z2. Si, por ejemplo, sabemos que el módulo del número complejo z1 es mayor que el módulo del número complejo z2, pues eso está indicando que el número complejo z1 está más lejos del origen que el número complejo z2.